Bienvenidas y bienvenidos a Historia para Llevar, el espacio en donde exploramos los grandes momentos, ideas y movimientos que han transformado nuestra forma de ver el mundo. Hoy nos adentraremos en uno de los capítulos más luminosos y revolucionarios de la historia del arte, el impresionismo. A finales del siglo XIX, en una época marcada por los cambios sociales, el avance de la ciencia y el vértigo de la vida moderna, un grupo de pintores decidió romper con las reglas del arte académico. Dejaron atrás los talleres cerrados y salieron al aire libre, buscando captar la luz, el instante y la emoción de la naturaleza tal como se percibe, no como se idealiza. Nombres como Monet, Renoir, Degas, Pissarro y Morisot transformaron los lienzos en ventanas abiertas a un nuevo modo de mirar. Uno en el que los colores vibran, las sombras respiran y cada trazo parece moverse con la vida misma. En este episodio hablaremos de los antecedentes del movimiento, de su desarrollo y de cómo su espíritu libre abrió el camino hacia las vanguardias del siglo XX. Así que acomódate, ajusta el volumen y deja que la historia del arte te envuelva, porque hoy viajaremos al corazón del impresionismo, en donde cada pincelada es un destello de libertad. Hay momentos en la historia del arte en los que algo cambia para siempre, no por decreto, ni por guerra, ni por una moda pasajera, sino por una transformación profunda en la forma de mirar el mundo. El impresionismo fue exactamente eso, una nueva manera de ver. Hoy, en Historia para Llevar, te invito a viajar conmigo a la Francia del siglo XIX, cuando un grupo de artistas rebeldes decidió romper las reglas, desafiar las instituciones y pintar no lo que sabían que estaba ahí, sino lo que sentían al mirarlo. Esta es la historia de la pintura que se atrevió a atrapar el instante, la vibración del color y el temblor de la luz. A mediados del siglo XIX, París era la capital mundial del arte. La Academia de las Bellas Artes dictaba lo que era bueno y bello. El modelo dominante era el academicismo, con raíces en el Renacimiento y en el Neoclásico. Las obras debían ser impecables, con trazos limpios, colores equilibrados y temas nobles, como por ejemplo los héroes de la antigüedad, escenas mitológicas o retratos de grandes personajes. La cumbre del reconocimiento artístico era el llamado Salón de París, una exposición oficial donde jurados conservadores aceptaban o rechazaban las obras de los pintores. Ser aceptado significaba fama, encargos y prestigio. Ser rechazado, casi el olvido. Pero el mundo estaba cambiando. La revolución industrial había transformado las ciudades, la sociedad y hasta la manera en que la gente veía la vida. Las locomotoras cruzaban Europa, las fábricas se multiplicaban, los cafés bullían de intelectuales y poetas, y París resplandecía bajo los nuevos bulevares de Haussmann. Los artistas más jóvenes sentían que esas reglas del pasado no podían expresar la modernidad que vivían. Querían hablar de su tiempo, de la gente común, de la ciudad viva y cambiante. Y sobre todo, querían pintar la luz. El camino hacia el impresionismo empezó con la escuela de Barbizon, un grupo de pintores que en lugar de encerrarse en talleres, se fue al campo a pintar los paisajes directamente del natural. En el pequeño pueblo de Barbizon, cerca del bosque de Fontainebleau, artistas como Jean-Baptiste Camille Corot, Théodore Rousseau o Jean-François Millet comenzaron a observar los efectos del sol, las sombras en movimiento, los cielos cambiantes. Aunque su estilo era todavía realista, introdujeron algo revolucionario: la observación directa de la naturaleza y el deseo de capturar la atmósfera más que el detalle.
Por otra parte, los avances técnicos ayudaron. En esos años se inventaron los tubos de pintura de estaño, que reemplazaron a las viejas vejigas de cerdo donde se guardaban los pigmentos. Eso permitió salir al campo con colores listos para usar. Además, los nuevos pigmentos sintéticos, más vivos y duraderos, ampliaron la paleta de los artistas. También la fotografía, nacida en 1838, influyó profundamente. Al liberar al arte de la obligación de copiar la realidad, los pintores comenzaron a buscar algo más emocional, más subjetivo. Además, la llegada del arte japonés a Europa, tras la apertura de Japón en 1853, trajo consigo nuevas ideas de composición y color. Los grabados ukiyo-e, con sus encuadres inesperados, colores planos y escenas cotidianas, inspiraron a toda una generación de artistas occidentales. La capital francesa vivía una auténtica transformación. El emperador Napoleón III había encargado al barón Haussmann la modernización de la ciudad. Amplios bulevares, jardines públicos, cafés al aire libre, estaciones de tren. Era la época del progreso y de la vida moderna. En ese ambiente nacieron los futuros impresionistas. Se reunían en cafés como el Café Gerbois o el Nouvelle Athènes, donde discutían sobre arte, luz, color y libertad. Allí se conocieron Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Berthe Morisot y otros jóvenes con hambre de ruptura. Sus maestros como Charles Gleyre o Edouard Manet fueron influencias ambivalentes. Manet, aunque no fue impresionista en el sentido técnico, fue el precursor de la modernidad pictórica. Su obra, Desayuno sobre la hierba, de 1863, fue un escándalo. Una mujer desnuda sentada entre hombres vestidos, pintada sin idealización. El público lo abucheó, pero para los jóvenes artistas fue una señal. Había llegado la hora de romper las reglas. El punto de inflexión llegó en 1874. Cansados del rechazo del Salón de París, los jóvenes artistas organizaron su propia exposición en el estudio del fotógrafo Nadar, en el Boulevard de las Capuchinas. Era una muestra pequeña, con unas 165 obras de 30 artistas, entre ellos Monet, Renoir, Pissarro, Degas, Sisley y Morisot. Entre las pinturas estaba una de Claude Monet titulada Impresión Sol Naciente. Mostraba el puerto de Havre envuelto en una niebla azulada, con el sol elevándose sobre el mar. El crítico Louis Leroy escribió una reseña burlona diciendo: el papel pintado en su estado más primitivo está más acabado que esta impresión. El insulto se volvió bandera. En vez de rechazar el término, los artistas lo adoptaron con orgullo. Eran impresionistas y acababan de iniciar una revolución artística sin vuelta atrás. El impresionismo cambió las reglas del juego. Hasta entonces, los pintores trabajaban por capas, con mezclas de color y líneas precisas. Los impresionistas, en cambio, comenzaron a pintar con pinceladas rápidas, visibles y fragmentadas, aplicando el color puro directamente sobre el lienzo. Querían capturar la sensación visual del instante, no el detalle exacto. Para ellos, lo importante no era el objeto, sino la luz que lo envolvía. Las sombras ya no eran negras, sino violetas, azules o verdes. Las figuras parecían moverse, vibrar, deshacerse en la atmósfera. Preferían pintar al aire libre, observando cómo cambiaba el paisaje con el paso de las horas. El cielo, el agua, las flores
o los rostros eran excusas para estudiar los efectos del sol. La pintura se volvió experiencia, momento, respiración. Entre estos impresionistas destacan Claude Monet, nacido en 1840 y fallecido en 1926, quien fue el corazón del impresionismo. Desde joven se obsesionó con la luz y sus reflejos. Pintó el mismo motivo decenas de veces a distintas horas y estaciones para capturar sus variaciones. Sus series de Los Salmiares, la Catedral de Rouen y especialmente sus nenúfares de Giverny son una sinfonía visual de color, agua y tiempo. Monet llevó la pintura hasta el límite de su abstracción. Sus últimas obras son casi pura emoción, sin contorno, solo vibraciones de color suspendidas en el aire. Pierre-Auguste Renoir, nacido en 1841 y fallecido en 1919, aportó el lado más cálido y humano del impresionismo. Le fascinaba la alegría, la convivencia, los cuerpos, los rostros sonrientes. En cuadros como el Moulin de la Galette o el Almuerzo de los Remeros, su pincelada suave y dorada transmite felicidad, movimiento y sensualidad. Él decía, la pintura debe ser algo alegre, hermoso y amable. Edgar Degas, nacido en 1834 y fallecido en 1917, fue un observador agudo de la vida moderna. Sus bailarinas, carreras de caballos y escenas de café reflejan la tensión del cuerpo en movimiento. Aunque no pintaba al aire libre, su sentido del encuadre, influido por la fotografía y el arte japonés, lo convirtió en un innovador. Él decía, no pinto lo que veo, sino lo que quiero que otros vean. Por su parte, Camille Pissarro, nacido en 1830 y fallecido en 1903, fue el más constante y generoso del grupo. Fue mentor de muchos artistas jóvenes y el único que participó en todas las exposiciones impresionistas. Pintó paisajes rurales, pueblos y calles con una mirada serena, humilde y profunda. En él, el impresionismo se une con la empatía social. Por otro lado, Alfred Sisley, nacido en 1839 y fallecido en 1899, fue el gran paisajista del grupo. Amaba los reflejos del agua y la luz del cielo. Sus obras transmiten calma y equilibrio, una sensación de eternidad. Nunca alcanzó el éxito económico de sus colegas, pero su obra es una de las más puras del movimiento. Berthe Morisot, nacida en 1841 y fallecida en 1895, fue una figura esencial y una pionera del arte impresionista femenino. Su pincelada ligera y su sensibilidad la convirtieron en una de las artistas más libres de su tiempo. Retrató mujeres y escenas domésticas con una luz íntima y vibrante. Fue además cuñada de Edouard Manet, con quien compartió una profunda afinidad artística. Por otra parte, la estadounidense Mary Cassatt, nacida en 1844 y fallecida en 1926, llevó el espíritu impresionista al otro lado del Atlántico. Su obra, centrada en la relación entre madre e hijo, combina ternura, precisión y una modernidad sorprendente. Fue amiga cercana de Degas y una de las pocas mujeres que logró reconocimiento internacional en ese círculo. Durante los primeros años, el público y la crítica se burlaban abiertamente de los impresionistas. Los cuadros se vendían mal y muchos artistas vivían en la pobreza. Monet llegó a decir que no tenía ni para comprar pan. Pero el tiempo fue cambiando las cosas. Algunos coleccionistas visionarios, como Paul Durand-Ruel, comenzaron a apoyar al grupo. Organizó exposiciones en Londres y Nueva York
promoviendo su arte y vendiendo sus obras. Poco a poco, el mundo aprendió a mirar de otra manera. Hacia finales del siglo XIX, el movimiento comenzó a transformarse. Algunos artistas querían ir más allá del instante luminoso. Paul Cézanne, por ejemplo, buscaba la estructura bajo la apariencia. Por su parte, Vincent van Gogh buscaba la emoción pura del color y Paul Gauguin el simbolismo y la imaginación. De esas búsquedas nacieron el postimpresionismo y las corrientes que conducirían al arte moderno del siglo XX. Así, el impresionismo cambió todo: la técnica, la mirada, la sensibilidad. Liberó a la pintura de las normas académicas, introdujo el valor de lo cotidiano y demostró que el arte podía ser una forma de percepción personal, íntima y cambiante. Su influencia se extendió a movimientos posteriores, como el fauvismo, el expresionismo y hasta la abstracción lírica. Pero más allá de su impacto en los museos, el impresionismo nos enseñó algo profundamente humano: que la belleza está en el instante, en la luz que cambia, en la emoción que dura apenas un segundo, pero que podemos atrapar con la mirada, con el alma o con un pincel. Así fue el impresionismo, una revolución silenciosa que nació del deseo de pintar la vida tal y como se siente. Dejó atrás los mitos y los héroes para regalarnos algo mucho más cercano: la ternura del sol en el rostro, la brisa sobre un río, la sonrisa de un desconocido en un café parisino. Fue la pintura de la vida moderna, pero también del asombro eterno ante la luz. Yo soy Lupita y esto fue Historia para Llevar, el espacio en donde la historia del arte cobra vida entre tus oídos. Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir descubriendo los movimientos que cambiaron el mundo.